No te lo he cobrado a ti. Todavía. ¿De qué hablas? Más tarde. No quiero hacer esperar al padre de todo. Mira nada más. La máscara. Bien. Debemos pasar por esas rocas. Oye, ¿puedes? Sí, eso. Solo imagina lo que les hace a los huesos. ¿Quieres hablar de pago con sangre? ¿Qué tal los gigantes que tú mataste? Eran mis familiares. Tamor, Hrungnir. Ellos también eran tu gente. Los gigantes fueron una plaga en los 9 reinos. Y me regodé en cada una de sus muertes. Solo cambiemos de tema. ¿Sabes? La última vez que padre y yo estuvimos aquí, superamos las pruebas de Surtur. ¿Tú podrías...? No juegues conmigo. Escucha, Modi tenía algunos problemas, pero era mi hijo. Y la única razón por la que no te hago papilla es por ese pedazo de madera roto. Mira, está claro que ninguno de nosotros puede hacer esta misión solo. Y quiero impresionar al padre de todo tanto como tú. No tengo que agradarte, pero tendremos que confiar el uno en el otro. Solo un poco. Confiar, ¿eh? ¡Llama! Buena forma en general, pero en mi opinión le falta agresividad. Puedes apresurarte si quieres. Esto es porque confío en ti. ¿Ya tuviste suficiente? Bueno, ¿a dónde dice la máscara que vayamos? Oye, muchacho, ¿a dónde apunta la máscara? La máscara está tirando hacia acá. Tenemos que buscar cómo bajar. Claro.
No jugaba contigo, por cierto. Las pruebas son divertidas. ¿Nunca te diviertes? Eres tan diferente a tu hija. Ella parecía... Oye, ven a ver esto. Cuando estés listo. ¿Qué? ¡Ah! Es el santuario de Surtur. No te moriste allí, ¿verdad? No, pero estaba pensando... Bien, ese es tu problema. Las pruebas están justo pasando ese acantilado. Puede que tú y Cruz puedan hacerlo juntos. Primero nos ocuparemos de ellos. ¡Vamos, Thor! ¡Solo inténtalo! Sí, eso es. ¡Inténtenlo! ¿Ya te cansaste? En lo absoluto. Muy fácil. ¡Auca! ¿Un ogro? ¿Te preocupas? En lo absoluto. Es para ti. Sí, eso es. ¡Inténtenlo! ¿Ya te cansaste? En lo absoluto. No te molestes en levantarte. ¿Un ogro? ¿Te preocupas? En lo absoluto. ¿Otro ogro? Me siento un poco preocupado. ¡Necesito algo de ayuda! Ya que hay poco tiempo, te seguiré la corriente. Ya tuviste suficiente. ¡Auca! ¡Auca! El padre de todo ya esperó cientos de inviernos. Puede esperar un poco más. Es divertido. Bien. Quédate aquí. Sí, señor.
Eso debería mantenerlo ocupado por un tiempo, espero. ¡Vamos! ¡Denme un reto! Ahora vamos al santuario. Thor aún está ocupado. Debería ir al santuario. Ya. Hey, Ingrid. ¿Confías en los Aesir? Es decir, sé que no puedo confiar en ellos. Solo necesito que confíen en mí. Pero eso solo ocurrirá si creen que yo confío en ellos. Sí. Mi padre y yo estuvimos aquí la última vez que vinimos a Muspelheim. Parece que fue hace una eternidad. ¡Tierra! Ahí está el santuario. ¡Oh! ¿No pueden ir a pelear con Thor o algo así? ¡Llama! ¿De dónde salen esas cosas? ¡Llama!
pasa? ¿Sabes? Para ser alguien que fue entrenado como guerrero, eres trágicamente fácil de asustar. Yo no me... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso una chica no puede visitar un santuario? Estás aquí por la canica de Surtur. Tal vez. ¿Viniste a buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? Como la historia de vida de uno de los nuestros. Y quizás también como un armario. No, se ve más como un desafío al destino. La pregunta es, ¿qué haces aquí? Reescribo mi historia. ¿Odín te dio eso? No es... Bueno, lo hizo, pero no es... No estoy trabajando para él. Nunca le diría nada acerca del bosque de hierro si es lo que te preocupa. Y definitivamente no lo estoy ayudando. Palabras de la profecía, no mías. Tengo que encontrar la canica. Puedes ayudarme si quieres. Bueno, ¿segura que quieres romper las reglas de esta forma? No hay ninguna profecía de ti recogiendo canicas. Nuestro final todavía no fue escrito, ¿verdad? Vamos, campeón. Oh, hola. Una espada sensible. Otra canica. De Surtur. Pero sin un alma en ella. Así que sigue ahí en alguna parte. Hace un tiempo hablaste de cómo se fueron los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Todo el tiempo. Están lejos de aquí. Lejos de Odín y de Thor. Aún así, me pregunto a qué tierras fueron. ¿Qué mares cruzaron? ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Salvaré a mi padre y luego los encontraré. Está empezando. ¿Quién es ella? No Surtur, eso es seguro. Solo mira toda esa helada. Sin Mara. Creo que nunca antes oí hablar de ella. Y aquí viene Surtur. Vaya pelea debe haber sido. ¿Eso entonces... nada? ¿Solo se detuvieron? Oh, no, mira. Es porque pelearon juntos. Parece que incluso se hicieron amigos. Buenos amigos. ¿Y ellos? Sí, creo que sí. Ah, eso es... bueno para ellos. Pero parece que su... amor hizo que se combinaran en una especie de criatura enorme. Ragnarok. Y luego... El Ragnarok destruye Asgard. Claro, lo vi en el santuario de Groa. Eso fue... interesante. Oh, oye, ¿recuerdas la serpiente a la que le pusimos esa alma? No es algo que olvides. La vi. Está más... grande. Como si creciera más rápido de lo normal. Sí, presentía que eso iba a pasar. Ah. Yo me quedaré aquí. No quiero que tu amigo vea a la gigante que le faltó. Claro. Solo ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. Hey, Ingrid. Creo que Thor murió por... ¿Creían que podían derrotar al dios del trueno? Ah. Por supuesto. Lo admito, fue divertido.
Había montañas de cadáveres cuando terminé, cortados como el trigo. La lava corría con su sangre. Trutle, Genial. ¿Quieres ayudar aquí abajo? no pensé que necesitaras mi ayuda si venciste todas esas pruebas. ¿O solo viste cómo lo hizo tu padre? Oye, ¿por qué tardas tanto? Oye, no creerías la cantidad de estas cosas que acabo de matar. Fue glorioso. Creo que tienes razón. A Truth le encantaría. Le iría mejor que a ti, por lo menos. Por supuesto. Lo admito, fue divertido. Había montañas de cadáveres cuando terminé, cortados como el trigo. La lava corría con su sangre. A Trutle. Genial. ¿Quieres ayudar aquí abajo? No pensé que necesitaras mi ayuda si venciste todas esas pruebas. ¿O solo viste cómo lo hizo tu padre? Oye, ¿por qué tardas tanto? No creerías la cantidad de estas cosas que acabo de matar. Fue glorioso. Creo que tienes razón. A Truth le encantaría. Le iría mejor que a ti, por lo menos. Pudiste hacer eso en cualquier momento. Parecía que te las arreglabas bien.
Estaba confiando en ti. Bien, ¿a dónde vamos? Déjame revisar. Creo que debemos atravesar la puerta. Thor, Es impresionante. Digno de un dios. tú eres un dios. Sí que lo soy. Y yo también. Es aquí. Este es el lugar. Bien, ¿dónde está? ¿En la lava? No lo sé. ¡Vaya! ¡No! ¡Oh! ¡Maldita sea! Un consejo. Meter la mano en la lava nunca va a sentirse bien. No estaba pensando. Bien. Es mejor así. Muy bien, salgamos de aquí. Ah. Loki, no intentes engañarme otra vez. Eres un buen chico. Pero aún eres un gigante y me regodearé al matarte a ti también. ¿Qué hiciste? ¡Loki! La grieta está más iluminada. Mira, lo lograste. Mira, una de esas frases está completa ahora. Podemos leerla. ¿Puedes traducirla? Aún no. Verás, tengo una pequeña teoría. Creo que si hallamos los restos de esta, podremos usarla para ver esa sin perder, tú sabes, un ojo o algo peor. Mira, hacemos un buen equipo. ¿No? ¿No lo crees? ¿Acaso no hacemos un buen equipo? Al igual que tú y Baldur. ¿Se portaron bien allí? Thor es estupendo. Aprendí mucho de él. ¿Aprendiste algo de él? ¿En serio? De acuerdo. ¿Qué le enseñaste al niño? Nada que podría haberle enseñado. Exacto. Me preguntaba dónde se había ido. En realidad tengo una muy buena idea. ¿Cambio de opinión? No sé muy bien por qué vine a Asgard, pero ahora sé que no fue para ser espía. Quiero que sepas que soy confiable. Y si te ayudaré a llegar hasta el final con esto, necesito confiar en ti. Y la confianza se gana, entiendo. Toma esto y descubre el resto. Si es que te quedas, claro. Dime qué es lo que en verdad buscas allí. Traduce eso y te contaré todo. Y puedes confiar en que lo haré, muchachito. Bien, vamos, Hugo. ¿Tan joven es? ¿O pide que lo pinten así? Oye, regresaste. Bueno, este día sí que fue raro. Exacto.
Buen día, hermano. Temo que no hay noticias. Tengo un plan. ¿Ah, sí? Las Nornas. Las encontraste una vez. ¿Podrías hacerlo de nuevo? Podría intentar, pero no sé para Son las qué. encargadas del destino de estas tierras, ¿no? Sabría lo que ellas saben. Es posible que no quieran cooperar. Mientras las encuentre, ¿dónde buscamos? Midgard. Pero si Atreus está en Asgard, no habrá forma de traerlo sin ejército. Deberíamos armar uno. Sí, nada como una catastrófica guerra para mejorar la situación. El muchacho parece bastante capaz si tan solo le dieras un poco de tiempo. Tú también tienes algo de culpa. Alimentaste su estupidez, su confusión. No busco la guerra. Pero si Odín se robó a mi hijo, no dudes que haré lo que sea necesario. Tu naturaleza siempre fue clara, Kratos. Pero tú, Freya, la guerra como primer recurso. Esa no es la Freya que conocía. Espero que las Nornas puedan darte el consejo que necesitas. Quizás el mío ya no te sirva. Tyr, detente. No es momento de dividirnos aún más. Vamos, siéntate, por favor. Has estado callado. Francamente me sorprende que justo tú busques el destino. Pero tus instintos no nos defraudaron hasta ahora. Busquemos a las Nornas. ¿Quién soy yo para darle consejos? Solo quería ayudar al chico a buscar respuestas. Y fallé. ¿Ese es mi papel en esto ahora? Tyr, eres muy importante en esto. Siempre lo has sido. Es por eso que Odín te encarceló en primer lugar. Te tiene muchísimo miedo. Realmente lo dudo mucho. Es verdad. Y no solo por las profecías. Nunca antes nadie unió los reinos como tú lo hiciste. Ya no soy el mismo. ¡Resiste! Tengo algo para ti. ¡Sindri! ¡Ya voy! Antes de que vayas a vagar en la oscuridad, pensé que sería bueno devolverte esto. Bueno, no vayas a emocionarte tanto por eso. Pero de nada. Conseguimos lo necesario para encontrar a las Nornas. ¿Vamos? Madame Nidhogg. Madame. Nidhogg. Sospecho que habrá consecuencias si no hacemos nada. Ardilla. Ah, maestro Kratos, mis disculpas. La desaparición de Madame Nidhogg me tiene desconcertado. ¿Acaso ella es tu amiga? Menos una amiga y más una vieja habitante del árbol. Estaba aquí incluso antes de que yo llegara, y eso fue hace años. Apenas pensar que algo podría alejarla de sus bebés. Terrible. Espantoso.
¿Estamos seguros de que Atreus no sigue en Midgard? Yo estuve ahí y no hallé ningún rastro. Si Odín lo invitó, debe haberle provisto un modo. No, no es la única explicación. Dime dónde podemos encontrar estas nornas. Descubrí algunos de sus hilos cerca del lago congelado. Guardé uno para hacer hechizos, pero creo que podríamos usarlo para rastrearlos. Solo recuerda que no quieren que los encontremos. Bueno, veo que las cosas serán difíciles para variar. Deberíamos subir al trineo e ir directo al lago. Midgard. ¿Cómo extrañé las ráfagas heladas y los ataques constantes de los saqueadores? Bueno, es porque creen que Kratos es responsable por lo de Fimbulwinter y matarlo acabará con todo. ¿De dónde sacarían una idea así? De mí, claro. Claro. ¡Vamos! ¡Alto! Es amiga. Ahora. Será mejor que tú se los des. Cuando los lobos capten el olor de las nornas, solo habrá que seguir su rastro. Abriré la puerta. Deja de quejarte. Su piel está apelmazada. ¿Cuándo fue la última vez que lo cepillaste? Son lobos. Y una piel apelmazada atrae enfermedades. Cuídalos y ellos te cuidarán. Hermano, ¿qué es lo que quieres preguntarle a las nornas? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿No se te ocurre que es una oportunidad de aclarar todo esto de la profecía? Tal vez tener una segunda opinión sobre tu supuesto fin. No me dijiste que tenías una profecía de muerte. Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim, encontramos un mural oculto. Los gigantes, Fey mismo, predijeron todo nuestro viaje hace mucho. A quién encontraríamos, contra quién pelearíamos. Todo, tal como pasó. Pero no estás muerto. La imagen era de un momento futuro. Ya veo. Nunca te vi como alguien que le temiera la muerte. Ese no es el problema, ¿verdad? No, la muerte puede llevarme cuando se lo gane. Pues tal vez no es el futuro lo que te molesta. Fate te envió a este viaje y se aseguró de que vieras la imagen al final. Pero aún no sabes por qué. No quiero hablar más de esto. Ahora que llegamos al lago, ¿cómo encontramos a las nornas? Observando a los lobos, viendo cómo sus cabezas indican el camino. Bueno, el lago de los 9 ciertamente tuvo mejores momentos. Los saqueadores sí que se hicieron un hogar. No creo haber vuelto a estos lugares desde nuestra gran batalla con Sigrun. Ella habla mucho de esa pelea también. ¿Sabes de eso? Me lo contó todo cuando me encontró. Creía que podía ser una aliada, mucho antes de que yo me La reina Valkyria. Una aliada. Yo soy la reina Valkyria. Algo que Sigrun tercamente quería recordar. Tendría que haber adivinado que Sigrun te ayudó a recuperarte. Es tan leal y sabia. Inteligente. Alta. Así es. No necesitas a una diosa del amor para saber a qué te refieres. Esta hebra del destino que estamos siguiendo. No es la vida de alguien, si es lo que preguntas. Las nornas la usan para marcar el camino cuando salen del pozo. ¿Qué pasa, hermano? Los lobos están distraídos. Kratos, un campamento de saqueadores. ¿Nos encargamos de ellos, hermano?
¡Skiafa! ¡Fuego detrás de ti! ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! ¡Lado izquierdo! ¡Fuego! ¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Los disparan! ¡Otro saqueador a la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Nos disparan! ¡Enemigo detrás de ti! ¡Skiafa! ¡Fuego a la derecha! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Skiafa! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Fuego detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí!
¡Nos disparan! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Enemigo detrás de ti! ¡Fuego! ¡A la derecha! Sospecho que ya son todos. Eran saqueadores, Cole. Infames. Comen lobos. Atreus y yo rescatamos a las nuestras de un campamento así. Eso fue algo amable. Los saqueadores Cole son una plaga en esta tierra. Abusan de las criaturas que habitan aquí. Quizás debamos hacer al respecto. Es tu decisión, hermano. Si las Nornas conocen el futuro, sin duda esperan que lleguemos un poco tarde.
Las Nornas viven en un pozo, pero continuaremos en otro momento. Como decía, el hogar de las Nornas se llama Pozo de Oun. No es un lugar fijo, las entradas aparecen y desaparecen. Un lugar totalmente bajo su influencia, donde lo intangible se vuelve tangible. Es como estar dentro de tu propia mente. Pero si vamos juntos, ¿estamos en la mente del otro? Creo que no me gusta cómo suena eso. Mimir, ¿ya encontraste a esas Nornas? No personalmente. Freya tiene razón. Tienen forma